Ahí estamos de vuelta. Entonces estamos viendo las ecuaciones de la especificación, ¿cierto? La resistencia a la tracción. Les decía entonces ahí, calculamos la resistencia por fluencia en el área bruta con la expresión que habíamos visto antes, ¿cierto? Y si estamos diseñando por el RFD, entonces multiplicamos esa resistencia por el factor de reducción, que es 0,9. ¿Mm? Van a ver ustedes que para el caso de modos de falla dúctiles, el 0,9 siempre se aplica a modos de falla dúctiles. ¿Mm? Y si estoy trabajando con ASD, entonces lo que hago es dividir este valor por el factor de seguridad, que es 1,67. ¿Ya? Si ustedes hacen 1 partido por 1,67, les da el 0,6, que es el que antiguamente se usaba como resistencia. Se decía que la resistencia admisible era, la tensión admisible era 0,6 FI. ¿Ya? En el caso de la fractura en el área neta, entonces la resistencia se calcula tal cual lo vimos antes, como la tensión máxima resistente del material multiplicada por el área neta efectiva. Y aquí se reduce un poco más, se reduce por 0,75, o bien se divide el valor por 2. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, perdón, hablábamos la vez anterior de que estos factores dependían del grado, del nivel de confiabilidad, ¿cierto? Entonces yo les dije, bueno, en el caso de modo de falla dúctiles, el nivel de confiabilidad o el coeficiente de confiabilidad que se usa es de 3 y en el otro caso es de 4,5 a 6. Y el resultado es este, que si yo tengo un modo de falla dúctil, mi factor de reducción es 0,9 y si no es 0,75. Tengo que reducir aún más la resistencia porque es un modo de falla más incierto y del cual yo quiero alejarme más que de fluencia. ¿Ok? Lo otro, yo no puedo combinar esto, si estoy calculando la resistencia con el RFD, no puedo calcular la solicitación con ASD. ¿Ya? Así que tal vez pudiera parecer obvio, pero nunca está de más recalcar eso. ¿Ya? Si yo estoy calculando mi resistencia con el RFD con factor de reducción, lo tengo que comparar con las combinaciones de cargas mayoradas, con sus factores de amplificación. ¿Ya? Y si estoy por el lado de ASD, entonces lo que tengo que comparar con las combinaciones de carga de ASD que no están multiplicadas por ningún factor de mayoración. ¿Ok? ¿Cómo se calculan las áreas? Bueno, el área bruta ya lo sabemos, la sacamos de la tabla o bien la calculamos si es que es un perfil que nosotros estamos inventando o ideando. Y en el caso de la área neta, en términos generales, yo lo podría calcular como la suma de los espesores de cada elemento que forma el miembro estructural o la sección del miembro estructural por el ancho efectivo correspondiente. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, déjenme ver aquí. Aquí está. No, aquí. A ver. No, esto se va a demorar mucho. Eh, Vamos a hacer esto. Ok, entonces, si yo tengo un perfil doble T, por ejemplo, yo lo puedo caracterizar por esta es una terminología que usa la ISC, ¿cierto? La sección del miembro estructural es esta. Y los elementos son las placas que forman esa sección. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo perforaciones aquí,
en el ALMA, supongamos que tengo 3 perforaciones ahí, 1, 2, 3. Entonces mi área efectiva sería el área de aquí, que no tiene perforaciones, más el área de acá, que no tiene perforaciones, más el área neta, perdón, área neta, no área efectiva, más el área neta de acá, que sería el área bruta menos las perforaciones. ¿Ya? Eso, a eso se refiere cuando calcula el área de esta manera. ¿Ya? Una forma alternativa y que puede ser más exacta de calcular esto es calcular el área neta como el área bruta menos las perforaciones que están en la sección que yo estoy considerando, y además sumándole cualquier incremento por algún segmento diagonal que pueda tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, supongamos que este es el alma, tengo mi perfil, el ala del perfil doble T está aquí y aquí abajo. Ahí están las dos alas. Y esta es el alma. Entonces, usando esta ecuación de aquí, voy a tener que el área total, el área neta, va a ser el área total menos la cantidad de perforaciones multiplicada por el espesor correspondiente, más lo que haya que sumar por cada uno de los tramos diagonales multiplicado por el espesor correspondiente. ¿Ya? Me sale medio enredado, pero después en un ejemplo, la próxima clase probablemente vamos a poder ilustrar eso, cómo funciona. ¿Ya? Entonces, aquí, un poco para reforzar el tema de la ecuación de Munsey-Cheson, no, perdón, de Cochrane, ¿ya? Aquí tenemos 3 trayectorias posibles, ¿ya? Tenemos la trayectoria AC, que atraviesa 2 perforaciones, tenemos una que atravesaría una perforación, pero no necesitamos verificarla porque tenemos una recta que atraviesa 2 perforaciones, que va a tener un área neta más chica, ¿ya? Entonces, no es necesario considerar esa de ahí. Después tenemos una potencial que podría pasar por aquí, AB, ¿ya? Que pasa por 2 perforaciones, pero tiene un tramo inclinado. Entonces, el área que me va a dar va a ser más grande que esta de aquí que pasa recta por 2 perforaciones. ¿Ya? Esta de aquí me da W menos 2 por esto, ¿cierto? Mientras que la AB me da W menos 2 por esto, más algo que tiene que ver con ese tramo inclinado de ahí. Un segundo que por alguna razón no puedo ver el chat. Ahí está. W, que aparece aquí, es el ancho del elemento, en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se trata de lo que les decía, del perfil doble T, no me disculpo, pero estoy usando el pad del computador para hacerlo. W, si estoy mirando el alma, W va a ser esa distancia de ahí. ¿Ok? Si estoy mirando eso de ahí, entonces W va a ser esa dimensión de ahí. Y en el fondo es la dimensión del elemento que estoy considerando que es parte de la sección transversal. En la diagonal,
Volvamos a eso. Cuando yo tomo tramos rectos aquí, en el fondo lo que pasa es que el S que aparece en este término de acá es cero. ¿Ya? Si yo solamente tengo un tramo recto aquí, otro tramo recto acá, otro tramo recto ahí, ese es cero y por lo tanto no sumo nada. Me queda solamente el ancho del elemento que estoy considerando menos el número de perforaciones multiplicado por el descuento por cada perforación. ¿Ya? Y aquí aparece el descuento de la perforación, que es el diámetro de la perforación más 2 milímetros en este caso. ¿Ya? Cuando yo tengo un tramo inclinado, ¿ya? En este caso tengo dos tramos inclinados, así que tomo la trayectoria ABD o ABC. ¿Ya? Cuando yo tengo un tramo inclinado, entonces tengo que sumar este término por cada tramo inclinado. Entonces, si estamos tomando, por ejemplo, la AB y hacia abajo, tengo W menos dos veces, porque tengo una perforación y dos perforaciones, por el diámetro de la perforación más 2 milímetros, y más este S1 al cuadrado dividido por 4 veces el G de aquí. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué en ese caso el N es 2 y no es 3 y hay 3 perforaciones viéndolo de forma lateral? Porque la que estoy considerando es la trayectoria AB y ahí derecho hacia abajo. No estoy pasando por la tercera perforación todavía. Ah, entiendo. ¿Ya? Vale. Eh, entonces, por cada tramo diagonal yo tengo que sumar un término de esto. Entonces, si ahora como dice Nicolás, paso por una que incluye las tres perforaciones, voy a tener el ancho, W, menos tres veces, porque tengo tres perforaciones ahora, el descuento de cada perforación, y más S1 cuadrado partido por 4G1, más S2 cuadrado partido por 4G2. ¿Ok? Entonces, por cada tramo diagonal tengo que sumar ese término con el S y el G correspondiente. Ahora, si bien aquí estoy mostrando G1, G2 y S1 y S2, la verdad que desde el punto de vista de un buen diseño, uno debería usar espaciamientos iguales en todos lados. Entonces, al final lo que estoy sumando es un término, el mismo término por cada tramo diagonal. ¿Ya? Hay que tratar de evitar especificar distancias distintas porque la posibilidad de que se equivoquen y pongan la perforación al revés es muy alta. ¿Ya? Supongo que ustedes ponen que este G1 es, no sé, un 25% más grande que G2 y van a maestranza y hacen esta placa y hacen la perforación con la matriz al revés. Después cuando lleguen con la pieza terreno no tienen forma de conectarlo. ¿Ya? Un poco a menor escala, pero es lo que les pasó con el puente Caucao, ¿no? Que lo fabricaron mal, al revés, en la maestranza, por la razón que haya sido, y después cuando llegaron a instalarlo no calzaba. ¿Ya? Entonces, si bien en una conexión eso no va a ser tan catastrófico, igual genera un montón de problemas en terreno y costo adicional, ¿ya? Horas de trabajo extra, espera muchas veces para poder seguir avanzando, etc. Entonces hay que tratar de, cuando uno diseña en acero, siempre hay que estar pensando en que eso se va a tener que montar en terreno y por lo tanto uno tiene que asegurarse que ese montaje sea lo más sencillo posible. Y eso incluye disminuir al máximo o al mínimo, disminuir al mínimo la posibilidad de errores de fabricación que después se transforman en problemas de ajuste en terreno. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al cálculo del área bruta. Después cuando nos vamos a la área neta, bueno, en el caso de los, perdón, siguiendo con el área neta, pero ahora en el caso de los ángulos, lo que uno hace es como, yo tomo el ángulo y lo estiro. ¿Ya? Entonces transformo este ángulo que era así, lo transformo en una plancha. Cuando hago eso sí, tengo que acordarme que si tengo estas dos dimensiones voy a tener que descontar medio espesor por cada lado, entonces eh, la distancia entre los pernos la calculo como la distancia de aquí al centro, la distancia de aquí al centro la sumo y le resto un espesor, ¿ya? Que es el efecto de haber estirado la plancha así. ¿Ya? Y después trabajo como si fuera una plancha recta. Profe, ¿Sí? José tiene una duda en el chat. Ya, espérate, es que por alguna razón el chat no me está...
A ver, el área neta siempre va a ser menor en un plano transversal que en uno inclinado. No, no, eso depende de la relación entre el descuento por perforación y lo que se le agrega por el tramo inclinado. ¿Mm? En la medida de que lo que yo le agrego por el tramo inclinado es más pequeño que el descuento por perforación, me va a dominar una trayectoria que tenga más tramos inclinados, pero que incluya más perforaciones. ¿Ya? No sé si se entiende. Gracias por avisarme, Nicolás. Aquí, a ver si lo podemos ilustrar con esto. Teníamos, tal vez lo puedo decir de otra manera. Si mi trayectoria pasa por el mismo número de perforaciones, entonces la que va a controlar va a ser la recta y no la que tiene el tramo inclinado, porque la que tiene el tramo inclinado va a tener un ancho adicional resistente. Si la trayectoria que yo estoy considerando, en este caso ABD, ¿ya? Considera perforaciones adicionales, en este caso tiene 3 perforaciones versus 2 perforaciones de la trayectoria AC. Entonces, puede ser que lo que yo le sume por cada tramo inclinado sea menor que lo que le estoy restando por la perforación adicional. Y en ese caso me va a controlar esta trayectoria y no esta. Como eso no es fácil saberlo a priori, lo que hay que hacer es calcular el largo de las trayectorias efectivas, el ancho efectivo de las trayectorias para cada trayectoria que uno vea que podría controlar la resistencia, ¿ya? O sea, en el caso de este ejemplo sería AC en un caso y ABD sería el otro. Bien. ¿Cómo estamos ahora? Queda poquito. A ver, en el caso de los perfiles tubulares, habitualmente la conexión se hace con una placa Gusset que va, se le hace un corte al perfil tubular, que es lo que trata de mostrar esta sección. Entonces, es un tubular lleno hasta que llega aquí y se le hace un corte, arriba y abajo. Y se mete entonces la placa, no sé cómo mostrarlo bien aquí, se mete el tubular en la placa y se aplica soldadura en el contorno, aquí y acá, ¿ya? Pero entonces en el perfil, a pesar de que hay una conexión soldada, nos queda un área menor, un área neta, que son estos dos canales que están acá. ¿Ok? Y ahí tienen un ejemplo de una conexión de este tipo, lo que les decía, ¿ya? Ahí está el tubular que tiene una tapa en el extremo, aquí y acá. Esa tapa es para que no se meta suciedad adentro, humedad o lo que sea, que al meterse dentro del tubo puede generar corrosión y hacer que el elemento se degrade, ¿ya? Entonces, ahí está la placa, como ustedes pueden ver, embutida en el tubo y la soldadura que está aplicada ahí, ahí, en todo el contorno. En particular en esta conexión, que es una conexión bien curiosa, ¿no? Esa placa que está conectada al tubo está además apernada a esta otra placa grande que es octagonal. ¿Mm? Puede haber sido una cosa arquitectónica. En el caso de elementos cortos, esto ya vale para elementos que uno usa para conectar. Por ejemplo, si yo tengo el perfil, ¿cierto? Tengo la placa Gusset y a lo mejor voy a necesitar un elemento intermedio para conectar esas dos cosas, otra placa o lo que sea. Entonces, ese elemento intermedio habitualmente es un elemento bastante corto y por lo tanto en esos elementos cortos no alcanza a desarrollarse el área o la distribución de tensiones en el área completa. Entonces ahí se pone esta limitación de que el área neta no puede exceder el 85% del área bruta, ¿ah? Aunque sea un área, una plancha que esté soldada en ambos lados sin ninguna perforación. En cuanto al área neta efectiva, entonces se usa la técnica de multiplicar por el coeficiente de reducción. Como les decía, está la tabla D31, donde se calcula, o la fórmula detallada que se calcula de esa manera, ¿ya? Y antes de pasar a eso, déjenme
mostrarles la tabla. Aquí está, está la tabla de 3.1 de la norma ISC 360 que se repite tal cual en la NSH 427. Entonces aquí tienen la expresión del 1 menos x barra partido por L, ¿cierto? Y algunas opciones simplificadas cuando se cumplen ciertas condiciones. En el caso de perfiles tubulares, ¿cierto? Y por ejemplo, si tienen un ángulo conectado y tienen 4 o más pernos en la dirección de carga, se pueden usar directamente 0,8 y no tienen que pasar por la ecuación para calcular el X barra y todo eso. Si tienen 3, entonces pueden usar 0,6. Dice que si tienen menos de 3, entonces se tienen que venir acá al caso 2, que es justamente la ecuación detallada. Hay una, para la aplicación de esto, uno puede utilizar el valor de la tabla o bien utilizar el valor de la ecuación detallada y se pueden quedar con el valor más grande. En el fondo los valores de la tabla son conservadores en general. Si uno usa el valor que da la fórmula, ese valor es adecuado y uno podría, si es que da un valor más grande que el de la tabla, uno lo puede usar. Se usa el menos conservador en ese sentido. Ok. Y una cosa importante aquí, en el caso de ángulos, ángulos dobles y perfiles T conectados, uno tiene que hacer la conexión de manera que el factor U que les dé sea mayor o igual que 0,6. Si no es así, entonces tienen que diseñar el elemento como que tuviera una carga de tracción y además una flexión por efecto de la excentricidad de la carga con respecto a la conexión. ¿Bien? Entonces se complica un poco el análisis porque tienen que ya entrar a cargas combinadas y considerar la resistencia a la flexión del ángulo, que es una ecuación que puede ser más o menos compleja. Por lo que lo recomendable es siempre mantenerse por arriba del 0,6 que se recomienda aquí. ¿Ok? Bien. Sí, un poquito adelante. En el caso ahora de la falla de las conexiones, las fallas de conexiones no están en el capítulo de tracción en la norma, sino que están en el capítulo de conexiones, que está es el capítulo J. ¿Ok? Así que si no lo encuentran en el capítulo de tracción, que es el D, no se asusten, está bien. Estas fallas están en el capítulo de conexiones. En el caso de la falla por bloque de corte, entonces como una falla frágil, se usan los factores asociados a fallas frágiles, 0,75 y 2. Y la resistencia se calcula en realidad como el mínimo de estas dos expresiones que están aquí. En el fondo, esto que dice aquí, que es esto, menor o igual que esto, lo que me está diciendo que en realidad la resistencia es el mínimo entre estas dos. Si ustedes se fijan, la primera expresión de aquí, lo que me está diciendo es la rotura en corte. Vamos a ver después que uno puede calcular la tensión límite en corte como 0,6 veces la tensión límite en tracción. Entonces lo que tengo aquí es la rotura en corte, y lo que tengo acá es la rotura en tracción afectada por un factor aquí, que ya lo voy a explicar. Y al lado derecho, lo que está es la rotura en tracción, pero la fluencia en corte. ¿Ok? Ahí está. Sí, lo voy a arreglar eso lo del PDF. ¿Ya? En particular, parece que la lámina anterior, que la foto tapa la ecuación. ¿Ya? Así que lo voy a arreglar, no se preocupen.
Entonces les decía, en particular en esta fórmula son dos fórmulas en uno, son dos o dos modos de falla en uno. Uno en que tengo tan poca área de corte que se rompe el área de corte a la vez que se rompe el área de tracción, y la otra es que tengo suficiente área de corte de manera que se rompe en tracción, y la deformación en corte es muy grande por efecto de fluencia. ¿Ok? Esta fórmula ha cambiado de versión a versión de la norma. Esta es la mejor aproximación que hay al día de hoy, pero no es una fórmula que funcione muy bien necesariamente, es muy conservadora. ¿Ya? Por lo menos eso se ha podido observar en ensayos de laboratorio, ¿no? Que es muy difícil hacer algo fallar por bloque de corte porque esta ecuación justamente es demasiado conservadora. Pero hasta ahora es lo mejor que hay, ¿ya? Y ese es el estándar ahora. ¿Qué es lo que es el factor VS? También es un factor de irregularidad de la distribución de tensiones, ¿ya? Entonces, si yo puedo asegurar que mis tensiones van a estar distribuidas de manera uniforme en toda la conexión, como en estos casos de aquí, entonces VS es igual a 1. Pero si tengo, por ejemplo, una conexión con dos líneas de pernos aquí, que está sometida a corte, los pernos de acá, que están más cerca del borde, van a estar más solicitados que los que están más adentro, y por lo tanto las tensiones van a ser distintas, y para no complicarse, dicen, disminuimos la resistencia a la mitad asociada a ese modo de falla. ¿Ok? Volviendo un poquito atrás, antiguamente uno tenía que chequear rotura en tracción, rotura en corte, fluencia en corte, fluencia en corte, rotura en tracción, rotura en corte, fluencia en tracción. Había que verificar como 4 cosas, pero se vio que en realidad esa última no controlaba. Así que por eso se llegó a esta expresión. Y ya estamos en la hora. Lo voy a dejar aquí por ahora. No sé si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. Entiendo que la encuesta la escuela recibió los resultados de la encuesta y lo está procesando para saber respecto a la gente que tiene problemas de conexión. Y de acuerdo a esos resultados, vamos a tomar medidas, ¿ya? Todavía no tenemos dimensionado bien el problema de cuánta gente es la que está teniendo problemas. Así que una vez que tengamos eso, ya se va a comunicar un poco qué es lo que podemos hacer. En el intertanto, como les dije en la clase anterior, creo, van a quedar los videos disponibles, así que se pueden ver después, para en el minuto que la gente no tenga siempre conexión a internet, lo pueda ver cuando tenga conexión. Y está el foro para que puedan hacer preguntas. Eventualmente, hay formas de unirse a la reunión a través del teléfono, ¿ya? Entonces uno podría eventualmente cargar el teléfono si es que es un celular, o usar el teléfono fijo, llamar. El problema con eso es que van a estar escuchando pero no van a estar viendo. Entonces, si eso ocurre, me tienen que avisar, porque de esa manera yo lo que puedo hacer es numerar las láminas e irles diciendo cada vez que cambie una lámina qué lámina es la que estamos mirando, ¿ya? El problema que no se puede trabajar ahí es el tema de cuando hagamos ejemplos, que hasta ahora no hemos llegado a eso, ¿ya? Ok, ¿de qué libro se puede sacar la materia? El libro que a mí más me gusta es el libro de Salmon y Johnson, de los que está en la bibliografía. Pero si ustedes se conectan a través del catálogo BEI o a través de los sistemas informáticos de la universidad, hay libros disponibles electrónicos. Voy a echarle a mirar algunos para hacerle alguna sugerencia. Buenos libros que pueden utilizar, ¿no? El libro, el de Salmon y Johnson, no está gratis en internet. De hecho, incluso para comprarlo es bastante caro, ¿ya? Y lamentablemente no puedo subirlo. Pero les voy a buscar alguna referencia dentro de los libros que están disponibles a través de la suscripción de la universidad. A ver si hay algo que ahí les pueda servir. ¿Alguna otra pregunta? Bien, quedamos aquí entonces por hoy. El día miércoles van a tener una clase auxiliar a través de este mismo sistema. Entiendo que Cristian les va a subir la clase antes. Dependiendo de si él tiene acceso o no, probablemente yo voy a crear la clase y ahí van a poder conectarse todos, ¿ya?
pero la clase va de todas maneras el miércoles para que estén atentos en el horario que está fijado. Eh, Así que espero que estén todos bien, cuídense y nos vemos el viernes.